Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Bueno, vamos a ver este capítulo 3, censo y deberes de los levitas. Ya habíamos visto entonces la organización de los grupos, la organización de los israelitas por tribu, también los líderes, el censo, cada israelita, cuántos eran total cada tribu, los que estaban preparados para la guerra. Todo ya lo hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2. Y ahora vamos a ver esta parte importante, las recomendaciones que el Todopoderoso a través de Moisés le va a dar a los levitas. Hoy vamos a aprender cuál era el trabajo que hacían los levitas. Eso es interesante. ¿Y qué representa eso en nuestra vida? Vamos a leer el versículo 1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí. Entonces está hablando ya primeramente de estos son los nombres de los hijos de Aarón. ¿Cómo se llaman los hijos de Aarón? Nadab, el mayor, primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los hijos de Aarón. Y ahora vamos a ver que para la misión que el Padre tenía encomendado para Aarón, era muy importante sus hijos. Un hombre tiene varios hijos, ¿no? Y generalmente entre sus hijos hay los que están listos para servir al Padre, y también hay los que muchas veces así son un poco flojos, ¿no? Entonces, aquí también va a ocurrir eso. Pero los cuatro hijos de Aarón fueron preparados y capacitados para servir. Entre los hijos de Aarón, solamente el mayor ocupaba el sacerdocio. O sea, los demás eran sacerdotes. Por ejemplo, Aarón era sumo sacerdote y sus 4 hijos eran sacerdotes, o sea, Cohen. ¿Qué significa Cohen? Servidores. Podemos usar la palabra sacerdotes, algunos dicen que es una palabra profana, pero así entendemos mejor, ¿no? Pero Cohen o Coanim, entonces son sacerdotes. Entonces los 4 hijos de Aarón eran Coanim, sacerdotes del Padre, servidores, los que conectaban al pueblo con el Eterno. Pero uno de sus hijos era el que iba a ocupar el puesto de sumo sacerdote, que era un puesto principal. En este caso, en esta orden, ¿quién después de Aarón ocuparía el puesto de sumo sacerdote? Nadab. Y después de Nadab, ¿quién sería sumo sacerdote? El hijo de Nadab. Entonces, no es que Abiú iba a ocupar después, a no ser que Nadab muera sin tener hijo, entonces Abiú sería. ¿Me entienden, no? O sea, sí o sí el sacerdocio le pertenecía, el sumo sacerdocio, al primogénito. El primogénito era el heredero. Entonces acá Nadab iba a ser el heredero y toda su descendencia. Después está Abiú, pero los demás hijos o sobrinos de los hijos de Aarón, todos serían llamados sacerdotes. Podemos decir que para el tiempo de Moisés existía, en este tiempo en el monte Sinaí, un sumo sacerdote y 4 sacerdotes. Nada más. Nada más, eran los únicos que había. Bueno, pero miren lo que dice el versículo 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales
consagró para ejercer el sacerdocio. Esa palabra ungido quiere decir que fueron apartados, asignados. Eso quiere decir, entonces, nombrados, elegidos también. De ahí sale también la palabra Mashiach. Mashiach significa ungido, o Mesías, o Cristo, como le dicen algunos. O sea que los sacerdotes eran un tipo de Cristos. Eran Cristos, o eran también Mashiach. ¿Y por quién fueron ungidos? Por Moisés. Fueron consagrados, ¿qué quiere decir que fueron apartados? Vamos a ver esta nota 3. Ahí en Éxodo 28, 41 aparece en una traducción viviente: viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras. ¿Qué dice ahí? En ese momento fueron ellos consagrados por Moisés y se le puso una vestidura especial. Nosotros ya habíamos compartido esa parte, ¿no? Una vestidura diferente, una vestidura que representaba la grandeza y la realeza del Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 19 habla que las vestiduras representan las acciones justas de los santos. Es muy importante, ¿no? Cada vestidura que el Padre le daba a los sacerdotes representaba acciones correctas. Significa que ellos fueron nombrados para mostrar al pueblo lo correcto. Entonces eso está diciendo aquí. Dice: conságralos para que puedan servir como mis Kohanim, o mis sacerdotes. Versículo 4. Pero Nadab y Abiú, ¿qué pasó aquí? Murieron delante del Eterno, cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Conocíamos ya la historia de Nadab y Abiú, ¿no? Cómo murieron, cómo ofrecieron fuego extraño. Eso estaba en Levítico 10. Vamos a ver un poco acá en esta nota para recordar. Es importante para recordar. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nueva traducción viviente, ¿no? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Eterno al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Eterno y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Eterno. Les estaba diciendo que es muy importante para una persona tener los hijos. El Padre le dio a Aarón 4 hijos. Esos 4 hijos fueron consagrados por Moisés. Fueron entrenados para ser Kohanim, sacerdotes. Pero, a pesar de todo, dentro del corazón de Nadab y Abiú, hubo como una tipo simpleza con referente a la acción que ellos estaban recibiendo. Esto ocurre cuando una persona es un poco inmaduro. La inmadurez muchas veces trae este tipo de errores en la vida. Muchas veces muchos jóvenes, por más que están siendo preparados para ejercer una labor importante, porque desde que van a la escuela, al colegio, a la universidad, están siendo preparados para la labor importante. Pero en el trayecto, ¿qué ocurre? Travesuras, así, ¿cómo se dice? Cachiñay, juegos, y muchas veces estas cosas traen tragedias y desgracias. Por eso es que es importante que cuando uno es joven, medite y madure muy bien las cosas que está aprendiendo. Entonces, algunos también responsabilizan a sus padres, porque es como que se dice, ¿no? Según la tradición, que Aarón era al principio muy duro, ¿no? En referente a la fe. Y después de conocer a Moisés y de ver todos los milagros, su corazón cambió. Eso está según la tradición. Entonces, muchas veces esos hijos heredaron, ¿no? Esa mentalidad. Y ya al crecer, les fue muy difícil ya cambiar. Esto es muy importante entender en la Escritura. Y fíjense lo que vamos a ver por un Salmos 127, está ahí abajo, lo que la Escritura dice con respecto a los hijos. ¿Qué es para la Biblia tener hijos?
Versículo 4, Salmo 127, 4. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Dice la Biblia que Eleazar se casó siendo joven. O sea que él desde el principio tenía una mentalidad de ser responsable. ¿Ven ustedes cuando una persona es soltero, o especialmente si ya es mayor, edad de casarse y todavía es soltero, todavía le gusta así la joda o todo, no, como que no tiene tanta responsabilidad. Pero una vez que ya se compromete o se casa, ya su mente cambia, ¿no? Ya, por ejemplo, tiene hijos, ya piensa en su hijo, ya su esposa le dice todas las cosas que no es correcto, es correcto. Su vida ya es totalmente diferente. Entonces, había una diferencia entre Itamar, entre Eleazar, que era el tercer hijo, y sus dos hermanos mayores, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú seguían solteros, seguían como, aunque ya eran mayores, seguían viviendo como jóvenes divertidos. Por eso se cuenta que ese día que hubo la inauguración de la Mishkan, del tabernáculo, ellos se pasaron de copas, se cuenta la tradición. Inclusive por eso después se le prohibió a los sacerdotes beber vino. Y también que querían lucirse ese día, querían mostrarse como todo joven soltero, querían mostrarse, y pasado de copa, querer lucirse, el famoso buroshuko que hicieron, profanaron el tabernáculo, hicieron cosas que al Padre no le agradaba. Por eso es que los jóvenes tienen que tener cuidado con las cosas que hacen. Cuando hacen, dicen, actúan, porque el Padre ve esas cosas. También hay una parte en la Biblia que, ¿cómo se llamaba? Los hijos de Elí, ellos también estaban encargados. Elita era sacerdote, estaban encargados del tabernáculo, pero ellos se burlaban, dicen, tomaban a broma, jugaban con las que servían, con las mujeres que cuidaban el tabernáculo. Y el Todopoderoso le advirtió eso a Elí, le dijo, corrige a tus hijos. Él nunca les disciplinó así muy livianamente. Al final les dijo que tus hijos van a morir, y murieron en la guerra. Entonces cosas como esa, ¿no? La Biblia nos enseña. Pero eso no quiere decir entonces tener hijos es una maldición. Según esta escritura, un hombre cuando tiene hijos joven, dice que son como flechas en manos de un guerrero. En la antigüedad, para irte a la guerra, vos tenías que tener tu arco y tu flecha. ¿Y cómo podés estar más seguro cuando te vas a la guerra? Mientras más flechas tenés. Y lo importante de las flechas es que cada flecha tiene que tener la misma capacidad, o sea, misma fuerza, tiene que ser puntiagudo. Si vos agarráis 4 flechas, hace bien puntiagudo, y 4 flechas no, entonces cuando tengas que usar esa flecha que no sirve, por ejemplo, si usaste las primeras 4 flechas para tirarle a alguien y le fallaste, y después te quedan las 4 flechas sin punta, entonces ahí ya vas a fracasar. Por eso, una persona, cuando iba a la guerra, preparaba todas sus flechas de la misma categoría y calidad. De la misma manera, un papá tiene que prepararle a sus hijos, a todos, para la misma categoría, porque algunos pueden fallar. Así la Biblia nos está enseñando. Por eso es una bendición en la vida. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, ese lugar donde llevan su flecha, llena de ello, dice. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces, para Aarón fue una bendición, por un lado, tener 4 hijos, y también fue una tristeza porque 2 de sus hijos lastimosamente fallaron. Pero ¿quiénes continuaron su labor? Eleazar, el otro Itamar. Y Eleazar fue perfectamente capacitado para ejercer esa labor, ese trabajo. Y de estos 2 hijos de Aarón saldrían todos los sacerdotes de Israel. Imagínense, y muchos sacerdotes después ya hubo muchos, porque después Itamar, Eleazar tuvo su hijo, otro hijo, su nieto, su bisnieto, todos eran sacerdotes. También los hijos de Itamar también eran sacerdotes, y sus hijos, sus nietos, todos llegaron a ser sacerdotes. Entonces tuvieron una familia numerosa.
Bueno, continúa, versículo 5. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan. Ahora, aquí primero nos mostró la familia de los sacerdotes. ¿Quién era sumo sacerdote? Cohen Hagadol. ¿Quién era? Aarón. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los Kohanim, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron, entonces quedaron Eleazar e Itamar, solamente dos sacerdotes. ¿Y quiénes les servirían a los sacerdotes? A Aarón y a sus hijos, los levitas. ¿Qué significa esto? Significa que Aarón va a ser el mandamás. Ser consagrado, nosotros vimos la vez pasada que ser consagrado representa una tarea muy importante, una responsabilidad muy importante. De ahí que Nadab y Abiú, por haber cometido falla, murieron. Entonces no es que ellos van a estar ahí para, ¿cómo se puede decir? Ordenar, venga, haga aquí, haga, para menospreciar a los levitas. Van a estar para ser, ellos van a ser colaboradores de Aarón y de su hijo para servir al Eterno. Era una tarea que el Padre había asignado desde aquella vez, el tiempo del becerro de oro. Pero vamos a ver más, a ver qué dice. 7. Y desempeñarán el encargo de él y el cargo de toda la congregación delante de la Mishkan, ¿no? Tienda de campaña, tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio de la Mishkan, del tabernáculo. El trabajo de los levitas va a ser encargarse de la tienda de campaña, el lugar donde está el Eterno manifestándose a su pueblo. Era un gran trabajo. La verdad, para el Todopoderoso, el haberle asignado a los levitas ese servicio, era haber tenido misericordia de ellos. Y para ellos era toda una misericordia, toda una bendición. Era algo muy importante. Hoy en día uno se puede considerar, cuando quiere servir al Padre, como un levita. Eso no quiere decir que tengamos que ser descendientes de levita para servir, pero la Biblia nos está mostrando el camino que tenemos que seguirla. Si la Torah es guía para nuestra vida, nos está mostrando el corazón que tienen que tener los que quieran ser servidores del Todopoderoso. Y nosotros sabemos que hoy en día el tabernáculo, la Mishkan, es el cuerpo, la congregación, los hermanos reunidos. No es más una tienda de campaña como antes. Esto era para comenzar en aquella época. Ahora, versículo 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo, de la Mishkan, de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y ahora, versículo 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. O sea que el Todopoderoso le está entregando a Aarón y a sus hijos a todos los levitas para que estén a su servicio, para que estén para que colaboren. Hoy en día existen los movimientos que se autodenominan Aarón, ¿no? Muchas personas se sienten como Aarón, sacerdote, sumo sacerdote, y a sus súbditos le consideran levita. ¿Sí o no? Por eso tienen muchos seguidores y sirvientes, colaboradores. Pero el problema era, ¿no?, que ellos estaban para unir el corazón del pueblo hacia el Todopoderoso, para cumplir ciertos requisitos que estaban determinados en la Mishkan. Entonces, si hoy en día una persona se siente también sacerdote y otro se siente levita, tienen que saber si están cumpliendo requisitos que están en la Mishkan, en el tabernáculo. Y hoy en día no tenemos tabernáculo. Por lo tanto, nadie puede considerarse sumo sacerdote o sacerdote de la Mishkan, del tabernáculo, del templo, o levita. Lo que ahora nosotros somos es sacerdote, como dice el pueblo santo, real sacerdocio, es para llevar el mensaje de restauración. Porque Yeshua vino a restaurar lo que se había corrompido. ¿Qué es lo que se había corrompido? El pueblo de Israel. Y para restaurar al pueblo de Israel necesitaba él traer la Torá, traer la Escritura y pagar el precio de los pecados de su pueblo. Entonces, una vez que él hizo toda esa labor, subió a los cielos, dice, se sentó a la diestra del Padre, de ahí se estableció
para venir a reinar. ¿Y cuándo es que Él va a venir a reinar? Cuando los seguidores de Yeshua, que son llamados real sacerdocio, lleven el mensaje de restauración. No es que restauren. Nosotros no estamos capacitados para restaurar nada. ¿Se acuerdan que los discípulos le preguntaban, ¿restaurarás Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber el tiempo ni los momentos. Pero ustedes van a tener autoridad, poder para llevar el mensaje de restauración a toda la nación. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí nos convertimos en, espiritualmente se puede hablar, en levitas y sacerdotes. Pero no más en este tipo de levita. Hay que entender muy bien cuál es la función de esa época y de esta época. Ahora nosotros no vamos a ofrecer sacrificios ni estas cosas. Versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Ahí está. Solamente los descendientes de Aarón podían ejercer este tipo de sacerdocio en el tabernáculo, en la Mizcán. O sea que cuando hoy en día, y esto vamos a hablar para aclarar, cuando hoy en día hay grupos también conocedores de Torah y alegan que ellos ya son como los sacerdotes, o como que ellos tienen la autoridad tipo arónica para inclusive ordenar sacrificios o ordenar, no sé, algunas prácticas que se hacían en aquella época que eran, ¿cómo se puede decir? Que eran condiciones que solamente se les fueron dados a los coanín, a los sacerdotes, y ellos hoy aplican eso, entonces están usurpando ese lugar. Hoy, por ejemplo, nosotros no podemos tener acá, aunque tenemos estas menorá, pero estos son representaciones. No podemos tener una tabla de los panes, una tabla de incienso y hacer todo un servicio sacerdotal. O algunos hasta fabrican su arca del pacto, ¿no? Todos podemos hacerlo, pero en modo representativo. No podemos autodenominarnos coaninos, sacerdotes del Todopoderoso como en los tiempos de Leví. Estaríamos usurpando ese lugar. Y en eso incluye también las festividades. Cuando yo creo que estoy haciendo una festividad, por ejemplo Pesach o Shavuot, como se hacía en el tiempo de la Mizcán, y exijo a los hermanos requisitos que eran solamente requisitos para el tabernáculo o el templo, entonces yo estoy usurpando este lugar. No sé si me entienden. Hoy en día muchos, no, los requisitos para celebrar la fiesta son estos, los requisitos. ¿Y que acaso yo estoy en el templo, en la Mizcán? Esos requisitos eran para la Mizcán, para el tabernáculo. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es una conmemoración de las festividades, un recordatorio, porque eso es un mandato para que toda nuestra descendencia conozca los planes del Padre, porque estas cosas se van a hacer en el reino. Bueno, vamos a esta nota 10. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, ¿no? Para poder tener en cuenta. 11. Habló además del Eterno a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces acá el Padre está diciendo que Él agarró a los levitas en lugar de los primogénitos. Quiere decir que los que tenían que hacer el trabajo, que ahora van a hacer los levitas, ¿quiénes lo tenían que hacer? Los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primeros nacidos de cada familia. De cada familia. Por ejemplo, si acá hay 4 familias, ¿quiénes son los que van a hacer el servicio del templo? Todos los que hayan nacido primero. Obligatoriamente tienen que hacer ese servicio. Y a partir de ese momento, sus hijos de ese primer hijo también, su primer hijo también va a estar en esa lista. Eso era muy importante. Imagínense, ese era el plan del Padre. Siempre estaba en bendecir al primogénito. Al primogénito. La Biblia dice que Yeshua era el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir que Yeshua vino a restaurar otra vez lo que el Padre estaba preparando desde el principio. Que los primogénitos sean los que ejerzan el sacerdocio. Por eso el sacerdocio de Yeshua es un sacerdocio distinto. Un sacerdocio ya que se había preparado desde el principio. Ahora, ¿pero por qué fueron tomados los levitas? ¿Por qué fueron cambiados los primogénitos por los levitas? Y vamos a ver un poco esta nota 12. Dice Éxodo 32, 25, una traducción viviente. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se desconsolara
se descontrolara, por completo, y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Eso fue cuando adoraron el becerro de oro. Así que se paró a la entrada del campamento, atiendan bien acá, y gritó: todos los que estén de parte del Eterno, vengan a mí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Entonces, no fue que el Padre les eligió casualmente, fue un llamado. ¿Entienden ustedes lo que es un llamado? Entonces, en aquel momento que estaba ocurriendo, el pueblo se desenfrenó adorando un becerro de oro. El becerro de oro representaba poder, fuerza, y también representaba el sistema de Egipto. Quiere decir que ellos estaban adorando una deidad que representaba el sistema de Egipto, pero le estaban poniendo como nombre adoración al Eterno. No sé si me entiendes. Entonces, el becerro de oro representaba las tradiciones, las costumbres, la religión tradicional. Entonces viene Moisés, y ¿qué hizo con la primera tabla? Rompió y pide a todos ahí: ¿quién está de parte del Eterno? ¿Quién no está con el sistema? ¿Quién no está con la falsedad y está de parte del Eterno? Le dio la opción a elegir. Y el que se sienta como llamado por el Eterno, yo siento en mi corazón que soy parte de la obra del Eterno. Yo siento en mi corazón que no pertenezco a este sistema. ¿Qué hace esa persona? Se aparta, se separa. ¿Y quiénes hicieron eso? Los levitas. Los levitas con todo su corazón sintieron que nosotros estamos a favor de las cosas del Padre. Y eso se llama ser llamado. Eso es cuando, no es que ustedes levitas vengan acá. Ellos sintieron en su corazón. Pero que el resto de los pueblos nos acercaron. En exclusividad aparecieron todos los levitas. Y Moisés dijo, versículo 27, esto dice el Eterno Elohim de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro. ¿Y qué dice acá? Maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Duro, ¿no? Ahora, ¿qué es ser llamado por el Eterno? El Padre no solamente les llamó para que estén a favor del Eterno, sino también para que defiendan lo establecido por el Todopoderoso. Y esa defensa tenía que ser con espada. ¿A quién fueron ellos a matar? ¿A quién cree usted que fueron a matar? ¿Saben a quién mataron? Precisamente a los líderes que habían encabezado esta revuelta. Eran líderes que querían volver al sistema. Miren que toda esta palabra siempre se usa, las denominaciones siempre usan para decir que ven, el Padre siempre defiende, pero hay que entender qué defendían. Este grupo quería llevar a este pueblo otra vez al sistema de Egipto, a las tradiciones paganas. Este pueblo no aceptaba recibir lo que venía del Eterno. ¿Qué venía del Eterno? Las tablas de la ley, los mandamientos. Este pueblo, este grupo estaba rechazando los mandamientos, rechazando la palabra del Eterno. Ellos escucharon del monte Sinaí: no te harás ídolo delante de mí. ¿Sí escucharon? Y ahora ¿qué estaban haciendo? Adoraban becerro de oro. Entonces ellos estaban rechazando los mandamientos del Padre. Entonces defender la obra del Padre es defender lo que el Padre estableció, no lo que un sistema establece. En este momento esto es un sistema, un grupo de hombres que están mezclando la adoración egipcia con la adoración del Padre. Y por eso les preguntó a los levitas: ¿ustedes están dispuestos a acabar con esa gente? Y los levitas aceptaron, inclusive si entre ellos estaban algunos de sus amigos, sus conocidos. Así empezaron los levitas siendo expuestos a ver si realmente ellos iban a ser servidores del Padre hasta esa magnitud. Lógico que hoy en día esto no podemos aplicar más, no vamos a usar más las armas ni la fuerza. Hoy en día, cuando vemos nosotros la palabra en este tiempo, ¿cómo sería defender las cosas del Eterno con espada? ¿Cómo defenderíamos con espada? ¿A tongazo le agarramos al que no quiere escuchar la ley? No, por la palabra, por la escritura. ¿Cómo Pablo y los apóstoles defendían el mensaje del Eterno? Predicando, hablando, los profetas también.
Eso nosotros tenemos que entender. Esa es la manera de defender las cosas del Eterno, mostrando lo que dice la Escritura. La Biblia dice que su palabra es como espada de dos filos. Y nosotros no tenemos que tener miedo de cortar cabezas con la palabra. Con la palabra, que coste, ¿no? Con la palabra. Eso es defender. Si vos usas la palabra para defender las cosas del Eterno, sos un consagrado. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Eterno, porque lo obedecieron, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Hay que tener en cuenta qué es lo que defendieron ellos en aquel momento. Versículo 13. Porque mío es todo primogénito. Eso fue la razón por la cual fueron escogidos los levitas, ¿no? Decidieron obedecer al llamado. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo el Eterno. Entonces, ¿cuándo fue que el Padre dijo que todos los primogénitos les pertenecen? Cuando Él los liberó de la muerte, cuando estaban en Egipto, a través de ese ángel de la muerte que iba a pasar a matar a todos los primogénitos que no tenían la sangre. Y esa sangre representaba la obra del Eterno para redimir a estos primogénitos. Y fíjense ustedes, ¿con qué objetivo el Padre redimió a todos los primogénitos de Israel? ¿Con qué objetivo le perdonó la vida a través de la sangre de ese cordero a los primogénitos de Israel? ¿Con qué objetivo? Para que les sirvan, para que sean sus servidores. Si Yeshua es el primogénito de todos nosotros, y nosotros somos llamados también a ser hermanos de Yeshua, ¿para qué fue? Y Él murió por nosotros. ¿Para qué fue? Para que les sirvamos. Para eso era. Para ser sus sacerdotes, para ser sus reyes y sacerdotes, como está escrito en la palabra. Bueno, vamos hasta nota 13 para recordar esa escena. Éxodo 13, 1 al 2. Luego el Eterno le dijo a Moisés: dedícame a todos los primogénitos hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Eso estaba en Éxodo 13, del 1 al 2. Versículo 14. Y el Eterno habló a Moisés en el desierto del Sinaí diciendo, esto estaba aconteciendo todavía en el Sinaí, todavía ellos no están partiendo, todavía se está acomodando ahí todas las cosas. Cuenta, versículo 15, a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Esto es muy importante. A los israelitas, fuera de los levitas, ¿desde qué edad se le empezaba a contar? 20 años. Pero a los levitas, ¿desde qué edad? Quiere decir que ellos desde que nacían, ya nacían consagrados. Pero para otro tipo de batalla, para la batalla espiritual. Quiere decir que desde que eran niños, ellos ya eran preparados para la guerra espiritual. Por eso desde un mes de nacido, ya tenían que ser contados como servidores del Eterno. Versículo 16. Y Moisés los contó conforme a la palabra del Eterno, como le fue mandado. 17. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres. 3 hijos tuvo Leví. Leví era el hijo de Jacob, era el hijo número 3, ¿no? Rubén, Simeón, Leví. ¿Qué significaba Leví? Conexión. Esta vez se unirá mi marido a mí, decía Lea, ¿no? Conexión, conectar, unir, eso es Leví. Gersón, Coat y Meari son los 3 hijos de Leví. Y de estos 3 hijos salieron otra vez sus familias. Y vamos a ver. Y los nombres de los hijos de Gersón. Gersón, el hijo mayor de Leví, por su familia, son estos: Libni y Simei. Libni y Simei son los hijos de Gersón. Después, el otro hijo, los hijos de Coat, por sus familias son Anran, Izar, Hebrón y Uziel. Y acá hay una cosa muy importante. En Coat, en el hijo de Leví, Coat, está el padre de Moisés y Aarón, Anran. Era el padre de Moisés y Aarón. También
están los hijos de Coré. O sea, los descendientes de Coat son los descendientes de Aarón, de Moisés y de Coré, que después van a tener una dura batalla en este libro, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Fue una riña familiar. De ahí que la gente de Coré reclamaba el sacerdocio, porque ellos decían, nosotros también estamos en esa línea. Entonces por eso ellos reclamaban. Los hijos de Meari, dice, el tercer hijo de Leví, ¿no? Por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y de Simei. Estas son la familia de Gersón. Ahora vamos a los números. ¿Cuántos eran? Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. La primera tribu de Leví, subtribu sería, ¿no? Porque Leví es una tribu y tiene una subtribu. Tres subtribus. La primera tribu era la tribu de Gersón, los gersonitas. ¿Cuántos eran total los nacidos de un mes? Dice ahí 7,500. Una cosa rara es que los levitas no eran muchos. No eran muchos los levitas. 7,500 la tribu de Gersón. La familia de Gersón acamparán, esto es muy importante, a espaldas del tabernáculo al occidente. Al occidente. Ellos van a acampar. Entonces, la familia de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasab, hijo de Leal, tenían también un jefe. Entonces ellos eran una subtribu. ¿Encontraste la foto? El 25, a cargo de los hijos de Gersón. Este es el trabajo que ellos van a llevar. Ya estamos viendo, ¿no? Entonces la espalda sería allá detrás, ¿no? Sí, la parte de atrás, ¿no? Ellos, ¿cuál va a ser su trabajo? Acá dice que va a ser su trabajo la tienda, su cubierta y la cortina. O sea, toda esa tela que se ve, toda esa cortina, todo lo que sea parte de tela, ellos van a levantar, van a guardar. Imagínense, los 7,000 gersonitas se van a encargar de la tienda. ¿Ellos en qué parte figura? Ahí atrás, ¿no? Atrás, ¿no? Allá se ve esa parte de atrás, ¿no? Allá ellos van a estar ubicados, ahí se ve la tribu. Bueno, ¿qué van a trabajar las tiendas? Las cortinas del atrio, las cortinas de las puertas del atrio que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. Todo lo que se trate de las cortinas, tela, ellos van a guardar. Bueno, vamos al 27. Vamos a entrar al 27. Después vamos a volver a traer la portada para seguir viendo. De Coat eran la familia de los amranitas. Ahí, fíjense que acá les dividió otra vez a los de Amram, ¿no? Que salieron de ellos Moisés, Aarón. La familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias de Coatitas. O sea, los Coatitas se dividieron otra vez en 3 familias diferentes, ¿no? Y por eso tuvieron después pleitos. Porque entre estas familias estaba también la familia de Aarón y Moisés y la familia de Coré. Y fíjense que la Biblia resalta muy bien ese punto, ¿no? Para hacernos entender. Ahí vamos a poder entender por qué después la rebeldía de Coré. Él se sentía como también especial. El número de todos los varones de un mes arriba eran de 8,600 que tenían la guarda del santuario. Esto es algo muy importante porque los coatitas, su responsabilidad era todo lo más sagrado, todo lo que estaba dentro de el tabernáculo, o sea, el altar, ¿cómo se dice? El arca del pacto, el candelero, la mesa de los panes, los utensilios, o sea, después de decir lo más valioso. Entonces,
dice que uno de los que estaba al lado de Aarón y sus hijos era precisamente Coré. Coré estaba al lado, o sea, cuando ellos iban a entrar al tabernáculo, él entraba y ellos sacaban todo. Entonces, eso, imagínense, realmente por eso es que Moisés en una parte le dice después en Número, ustedes recibieron una tremenda bendición porque están sirviendo ahí en lo más valioso, pero aún aspiran el sacerdocio. Es cuando en el corazón de alguno se mete que yo puedo ser más, yo puedo ser más que un simple hermano que colabora, puedo ser un líder poderoso, quiere tener una ambición. Existe eso, existe en las personas. Y entonces ya no se basa en el plan que el Padre le dio, en el objetivo que el Padre le dio. Bueno, la familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. ¿Cuál sería el sur? Vamos a mirar. ¿Cuál sería el sur? Vamos a observar. Allá, ¿cómo se puede decir? Norte, si ustedes están viendo esta foto, norte sería esta parte donde se ve los levitas que están llevando ¿cómo se dice? Vos tenés tu mouse, ¿no? El norte sería entonces acá donde están llevando, esa de abajo. Este sería norte. Entonces sur sería allá, esa parte. Ahí estarían los coatitas. Y allá la parte de allá, occidente, ¿no? Atrás del tabernáculo estarían los gersonitas. ¿Está bien? Bueno. Entonces ya le tenemos a 3 tribus, no, a 2. Los que van a hacer cuidado de la tela y los que van a cuidar los utensilios. Versículo 30, el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca de la mesa, el candelero de los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen guarda del santuario. O sea que los coatitas estarán directamente a cargo de el sacerdote, se puede decir principal, o sea, el primogénito, que es Eleazar. Ellos van a estar, cuando va a haber hay que desarmar, ellos van a estar ahí, él le va a estar guiando. Entonces, por eso esta familia tenía un privilegio muy importante, los coatitas. Amén. Bueno, de Meari era la familia de los maalitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Meari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones, de un mes arriba, fueron 6.200. Ellos eran los más pocos, ¿no? 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Meari, Suriel, hijo de Abinai, acamparán al lado del tabernáculo norte. Esa es la otra parte entonces que estábamos viendo, sería este sitio, hacia abajo, o sea, de esta foto que estamos viendo. Bueno, ¿y cuál va a ser miren el trabajo que van a tener ellos? Eso parece que ellos van a hacer el trabajo más pesado, porque fíjense lo que van a llevar. A cargo de los hijos de Meari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, todo lo que sea pesado, los pilares, lo duro, ¿no? Sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Eso quiere decir que cuando se armaba el tabernáculo, tenía que entrar cada uno de acuerdo a su grupo, y posiblemente este era el primer grupo, porque ellos lo que colocaban, primero la parte de los postes, ¿no? Las maderas, después venían los que colocaban las telas, y último venían los coatitas ya metiendo las cosas sagradas. Ese era el orden. Entonces vemos nosotros que al preparar el Padre la Mishkan y al consagrar a los levitas, les daba su posición, su tarea, bien ordenado para que preparen esta actividad. Ahí también se ve las posiciones. Ahí está Coat, los coatitas de esa zona, los Meari, y atrás están los gersonitas, ¿no? Se ve allá arriba. Y al frente del tabernáculo, ¿quién estarían? Aarón y Moisés. Ellos estarían al frente. Ellos se encargarían entonces de recibir a las personas para
hablar de parte del Eterno. Esta foto está excelente. Bueno, los 38, los que acamparán delante del tabernáculo del oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, ¿qué dice ahí? Morirá. El extraño que se acerque morirá. O sea que fuera de estos elegidos, si alguien aparte quiere ejercer una función que el Padre no le estableció, va a morir. No es que no se pueden acercar. Pueden acercarse, pero el problema es que cuando alguien se acerca y quiere, yo quiero acá cumplir esta función, yo también, ¿por qué yo no puedo ser? Yo también quiero ser. Entonces va a tener consecuencias. 39. Todos los contados los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Eterno, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. ¿Cuántos levitas había? 22,000. Total. Poquito, ¿no? Muy poquito. Pero vamos a ver que los primogénitos, había más primogénitos. Se contó también los primogénitos de Israel. Atiendan, esta parte ya se llama rescate de los primogénitos, o también se puede decir consagración o paga también, se paga por ellos, porque había 22,000 levitas y había más primogénitos. Entonces el Padre nos está mostrando acá que Él es exacto, que si yo voy a reemplazar a los levitas por los primogénitos, tiene que ser misma cantidad, 1 a 1, ¿se entiende, no? 1 a 1, levita por primogénito, levita por primogénito, levita por primogénito. Cuando se hizo el cálculo, ¿qué había más? Primogénito. Entonces, vamos a ver qué estableció el Padre para esos que estaban de más. Y el Eterno dijo a Moisés, versículo 40, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba. Aquí sí ya hay que contar de un mes arriba. Cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo el Eterno. Entonces va a ser un 1 a 1. Un levita. No, vamos a ver, acá, ¿cuántos primogénitos hay? Un primogénito, un levita. Otro primogénito, otro levita. 10 primogénitos, 10 levitas. 100 primogénitos, 100 levitas. 1000 primogénitos, 1000 levitas. 20,000 primogénitos, 20,000 levitas. 22,000 primogénitos, 22,000 levitas. 22,000 un primogénito, 22,000 levitas. Oh, acá terminó. No hay más levitas. Acá, ¿entienden lo que ocurrió entonces? Que se terminó, hay más primogénitos y hay menos levitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tiene que ser exacto, hay que equilibrar. Y contó Moisés, como el Eterno mandó, a los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. 22,273. O sea que había 273 primogénitos más que levitas. ¿Qué les parece? 273 más primogénitos que levitas. ¿Y qué va a hacer Moisés? Luego habló el Eterno a Moisés diciendo, o sea, lo que se puede hacer entonces es que estos primogénitos que pasaron los levitas se conviertan en servidores, pero no podía ser así porque el Padre ya estableció que los levitas nada más van a ejercer ese trabajo. El que no sea levita y quiera ejercer ese trabajo va a morir, dice. Entonces, ¿qué estableció el Padre? Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo el Eterno. Hay que entender una cosa, miren que esto es profético.
Esto es profético. Dios escogió a los levitas para que sean sus servidores. Pero falta. Hay 200, ¿cuánto era? Ya me olvidó el número. 273 israelitas que hay de más que levitas. Y tienen que ser exactos. Entonces, ¿cómo estos 273 van a poder cubrir eso que falta? Y acá sale la manera. 46. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas. ¿Qué significa rescate? Ya que los primogénitos fueron escogidos para hacer el servicio al Padre, son consagrados también. Pero como yo les dije en aquella vez en el becerro de oro, el Padre eligió a los levitas para que sean los servidores. Entonces, ¿qué significa? Cada levita está, se puede decir, salvando a un primogénito y a toda la familia. Porque el primogénito representa la autoridad en Israel. ¿Qué representa el primogénito? La autoridad de cada familia. Entonces, un levita se está convirtiendo en el salvador de esa familia, su salvador. Pero ahora hay 273 primogénitos que no tienen como un representante entre los levitas, se puede decir así, ¿no? Como un representante que representa a los israelitas. Entonces el Padre, ¿qué le dijo a Moisés que haga? Vamos a ver esta nota 46 primero. Números 3:46, nueva traducción viviente, dice así: los primeros hijos varones de Israel superan al número de los levitas por 273. Para rescatar a estos primeros hijos varones que exceden levitas, 22,000. Primogénitos de Israel, 22,273. Eso para tener en cuenta. ¿Qué dice el 47? Números 3:47. Tomarás 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. O sea, por cada primogénito que no cubra un levita, se va a pagar, o sea, los israelitas van a pagar 5 ciclos de plata conforme al ciclo del tabernáculo. O sea, para que ese israelita primogénito sea redimido, tenga representación entre los levitas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a suponer acá nosotros somos uno de esos una de esas familias que no tenemos levita que nos cubre. Por ejemplo, acá el primogénito es Samuel. Y nosotros ya, Samuel es 22,001. ¿Y cuántos levitas hay? 22,000. ¿Qué vamos a hacer para que mi familia tenga un representante entre los levitas, entre los escogidos para servir al Padre? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A ver si me entendieron o no. Pagar. Tenemos que pagar por Samuel 5 ciclos de plata. ¿Está bien? Pagamos esos 5 ciclos de plata y nosotros ya tenemos representante en el tabernáculo. ¿Qué les parece? Calidad, ¿no? Así era, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que no, a Dios le interesa la plata nomás. El problema no es la plata. El problema es que vos estás siendo parte, estás formando parte del cuerpo de los levitas. Y los levitas, ¿de quién dice que son? Del Eterno. Entonces, al ser los levitas del Eterno y ellos están en representación nuestra, nosotros estamos también ahí. Esto es lo importante que los israelitas entendían. Vamos a la nota 47. Acá hice un pequeño cuadro, no sé si me van a entender, pero más o menos, ¿no? Traté de hacerlo. Un ciclo del santuario equivalía a 12 gramos de plátano. Habíamos hecho un cálculo la vez pasada cuando hablamos ya de los gramos. 12 gramos equivale a 60,000 guaraníes en nuestra cuenta. Puede ser que sea más en otros lugares, ¿no? 60,000 guaraníes. Entonces, 60,000 guaraníes es un ciclo, ¿no? Un ciclo. Entonces, si queremos saber cuánto tiene que pagar Samuel para ser parte de los levitas, dice 60,000 por 5 equivale a 350,000 guaraníes. Mucho. Poco, ¿no? Y voy a ser parte de los israelitas. Y total dice que me salió una cuenta 350,000 por 273,
sale 95.550.000 guaraníes. Y en ciclos sale 1.365 ciclos. Son 273 por 5, 1.365. Todo este dinero se fue al tabernáculo, a la Mishkan. ¿Se entendió mi pequeña cuenta, no? Bueno. Dice, tomará ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario. 48. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Eso es un tipo de salvación. Esa es una cosa interesante. Mire que yo estaba analizando. Siempre la persona dice, la salvación. En la Biblia aparece varios tipos de salvación. Varias formas en las que las personas eran salvos. Claro que todas estas formas representan al Mesías pagando por nosotros en la cruz. Él estaba pagando todas nuestras deudas, pagando todas nuestras transgresiones. Eso es muy importante entender. Entonces, fíjense que acá había una salvación que se hacía con dinero. Y alguno me diría, pastor, vos estás siendo un hereje, estás hablando tonterías, pero estamos viendo en la Biblia así. Entonces, es importante que las personas conozcan la Escritura, y no solamente porque leyeron, ahí en Romanos dice, en Gálatas dice, ahí se quedan. Y nunca examinan qué es la salvación para el Padre. Entonces, lo que yo puedo captar de este mensaje de Números, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa la salvación? La salvación es que cuando vos no entrás en el cupo que el Padre estableció, Él te rescate de ahí. Porque ya estos 273 ya no entraron. Pero el Padre estableció una manera para rescatarlo otra vez. No importa la manera. ¿Cómo estableció para esos 22.000 primogénitos? A través de los 22.000 levitas. Y hay 22.273 primogénitos. Entonces, ¿y estos 273 cómo serán salvos? Así se puede decir. Y el Padre estableció dando 5 ciclos de plata, 5 ciclos de acuerdo al santuario. De esa manera, estos 273 primogénitos ahora son parte del pueblo de Dios. O sea, se puede decir, son salvos. Amén. Bueno. 49. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. ¿Cómo se le llama a ellos? Los redimidos. Fíjense esa palabra. Redimido, redención. ¿Cómo dice en Hebreos? Que a través de la sangre de Jesús recibimos eterna redención. Si hemos recibido eterna redención, ¿cómo somos llamados? Redimidos. Entonces, ¿hay forma de que vos seas redimido pagando 5 ciclos de plata en aquella época? Claro que sí. Estamos hablando de aquella época y con referencia al tabernáculo, al Mishkan. Eso es muy importante entender. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. En nuestro dinero, 95 millones de guaraníes. En dólares no sé cuántos serían. ¿Cuántos serían? $1.000, 10. 95 millones, ¿cuánto sería? $15.000 por ahí, ¿no? 15.000. Un ciclo 60.000 es como $10, ¿no? Un poco. $13.000, sí. Para los que no entienden guaraní, entonces. Los israelitas que fueron redimidos, los 273, pagaron $13.000. Y un ciclo equivaldría a 60.000, sería $9 por ahí. $9. $8. Muy bien. Mejor hablemos en dólares, ¿no? Porque qué bárbaro, ya millones. Bajamos en dólares y ya se ve más chiquito, ¿no? Bueno, y Moisés dio el dinero a los y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Eterno, según lo que el Eterno había mandado a Moisés. Pregunta: ¿estos que pagaron las 5 piezas de plata, los 5 ciclos de plata, son ahora parte del servicio del pueblo de Israel o no? Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la manera que el Padre está buscando y que redimió a ellos. Todo esto son maneras que el Padre mostraba cómo ordenar y cómo guiar. Recuerden que estudiando números vamos a aprender bastantes cosas, y lo importante de estudiar la Torah es por lo menos conocer cada versículo, cada capítulo, y poder examinar algunos puntos. Claro que uno cuando lee otra vez los que
vuelvan a estudiar, van a encontrar más detalles, más cosas. Nosotros tratamos de hasta donde podemos, ¿no?, para hacerlo más sencillo. ¿Amén? Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.